¿Y si te dijera que la voz dentro de tu cabeza no eres tú? Esa parte que se ofende fácilmente, que exige validación constante, que necesita tener siempre la razón. Ese yo que tanto defiendes podría ser tu mayor enemigo. Carl Jung no lo llamaría autoestima, ni siquiera autoconocimiento. Lo llamaría el ego desenfrenado. Y este ego, cuando se alimenta sin conciencia, no solo dirige tu vida, te consume en silencio. En este video, vamos a desnudar al ego, exponer su lado más sombrío y entender cómo, sin saberlo, te puede llevar a una muerte interior lenta y dolorosa. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar tu relación contigo mismo, para siempre. ¿Qué es realmente el ego, según Carl Jung? El ego no es lo que crees. No es solo esa sensación de orgullo herido cuando alguien te contradice. No es únicamente la necesidad de sentirte superior o especial. Y definitivamente no es solo vanidad. Para Carl Jung, el ego es una construcción mental, un yo que no es tú, pero que has aprendido a llamar yo. Es como una máscara que usas para navegar por el mundo, para protegerte, para ser aceptado. Pero aquí está el peligro. Cuanto más te identificas con esa máscara, más te alejas de lo que realmente eres. Desde que nacemos, empezamos a formar esta imagen de nosotros mismos. Nos dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que deberíamos sentir, lo que no deberíamos mostrar. Y en ese proceso, empezamos a suprimir partes auténticas de nosotros. Reprimimos emociones, impulsos, pensamientos, y todo lo que no encaja en esa imagen perfecta que nos esforzamos por mantener, lo arrojamos al fondo de nuestra psique. Jung lo llamó la sombra. Pero el ego no solo vive a la luz del día, vive en contraste con esa sombra que tanto tememos mirar. Se define a sí mismo por oposición. Yo no soy eso, yo no haría eso, yo no soy como ellos, y es ahí donde empieza la distorsión. Porque cuanto más niegas esas partes oscuras, más poder les das desde el inconsciente. El ego, en esencia, es limitación. Es una versión reducida de ti, que necesita constantemente validación externa para sentirse real. Sin aprobación, se tambalea. Sin control, se desespera. Sin reconocimiento, se marchita, pero nunca lo admite. Se disfraza de autoconfianza, de ambición, de perfección. Y tú le crees. Una y otra vez. El problema no es tener ego. Todos lo tenemos. El problema es ser poseído por él. Y eso ocurre cuando no sabes distinguir entre tu verdadero ser y la imagen que proyectas. Cuando reaccionas automáticamente para defender tu identidad, sin darte cuenta de que estás defendiendo una ficción. Una construcción mental, frágil y superficial. Jung decía que el ego es necesario, pero debe ocupar su lugar. No puede ser el rey del castillo. Debe ser solo una habitación dentro del vasto palacio de tu psique. Pero lo que vemos hoy es todo lo contrario. Vivimos en un mundo construido para alimentar al ego. Las redes sociales, el culto a la imagen, la obsesión con el éxito externo, todo eso fortalece una estructura egoica que, aunque parece poderosa, es tremendamente frágil. Y cuando esa estructura se rompe, porque inevitablemente la vida se encarga de hacerlo, entonces aparece la crisis existencial. Esa sensación de vacío, de no saber quién eres, de sentir que todo pierde sentido. Porque cuando todo lo que has construido está basado en una mentira, cualquier verdad se siente como una amenaza. Y aquí viene lo más inquietante. El ego no solo te limita, te aísla. Cuanto más lo alimentas, más te desconectas de los demás. Porque el ego no sabe amar sin condiciones, no sabe escuchar sin responder, no sabe estar sin demostrar. Siempre necesita tener la razón. Siempre necesita tener un rol protagónico. Siempre busca una posición de ventaja, incluso en las relaciones más íntimas. Y eso termina por envenenar tus vínculos, tus decisiones,
tu propósito. ¿Te ha pasado alguna vez que discutiste con alguien no por lo que dijo, sino por cómo te hizo sentir? Esa sensación de que atacaron algo en ti, incluso si no lo dijeron explícitamente. Eso es el ego, hipersensible al juicio, dependiente del aplauso, incapaz de aceptar su propia vulnerabilidad. Pero hay algo más profundo aún. El ego proyecta, es decir, todo lo que no acepta en sí mismo, lo ve reflejado en los demás. Si eres incapaz de aceptar tu inseguridad, la verás en los otros. Si niegas tu necesidad de control, acusarás a otros de manipuladores. Si reprimes tu oscuridad, la verás en los que te rodean. Y mientras eso ocurra, no podrás conocerte realmente, porque estarás luchando con tus propias sombras, disfrazadas de enemigos externos. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo esto? Que mientras alimentas al ego, él te promete protección, te hace creer que si mantienes la máscara intacta, estarás a salvo. Pero es una trampa, porque en el fondo, lo que protege no es tu esencia, sino su propia supervivencia. El ego prefiere una vida superficial, cómoda y sin confrontaciones, a la incomodidad de mirar hacia adentro, y es por eso que, sin que lo notes, te está matando en silencio, no con violencia, no con drama, sino con una lenta desconexión de lo que realmente eres, con cada decisión tomada por miedo al juicio, con cada verdad callada por proteger tu imagen, con cada parte de ti que sacrificas por encajar, hasta que un día despiertas y ya no sabes quién eres, solo sabes lo que los demás esperan de ti. Entonces, respira profundo y hazte esta pregunta. ¿Qué parte de ti estás matando hoy para mantener vivo tu ego? La respuesta, si te atreves a escucharla, podría ser el primer paso hacia tu verdadera libertad. El ego necesita que te desconectes de ti mismo. Lo más perturbador del ego no es su arrogancia, ni su deseo insaciable de reconocimiento. Es que, para sobrevivir, necesita que olvides quién eres realmente. Carl Jung entendía algo que muy pocos se atreven a mirar. El ego, aunque parece un aliado, una estructura que te da forma, que te orienta, en realidad es un impostor, uno que se alimenta del olvido de tu esencia, y cuanto más poder le das, más te desconectas de tu alma. ¿Y cómo lo hace? Te convence de que tú eres tus logros, que vales lo que produces, que eres tu carrera, tu imagen, tu reputación, tu nombre, tu historia. Y mientras eso ocurra, mientras creas que esa narrativa mental es tu verdadera identidad, serás prisionero de una ilusión tan bien construida, que incluso cuando duele, la defiendes, porque sin ella, sientes que desapareces. Pero aquí está la verdad cruda. El ego necesita que te identifiques con todo lo externo, porque en el fondo tiene pánico del vacío, pánico de que, si dejas de definirse por lo que haces, lo que tienes o lo que aparentas, ya no quede nada. Ese nada es lo que Jung llamaba el inconsciente. Un lugar oscuro, sí, incierto, misterioso, pero también profundamente liberador. Es en ese vacío donde se encuentra tu verdadero yo, el que no necesita máscaras ni medallas ni aplausos. Pero llegar allí requiere una cosa que al ego le resulta insoportable: rendirse. Y nadie quiere rendirse, porque hemos sido entrenados para luchar, para sobresalir, para demostrar. Desde niños nos enseñaron que el amor se gana, que el valor se mide, que la vulnerabilidad es debilidad. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, construimos un personaje que funcione, uno que no decepcione, uno que cumpla expectativas. Ese personaje es el ego, y su existencia depende de que nunca mires hacia adentro. Por eso evita el silencio, porque en el silencio se revela lo que realmente eres. Por eso teme a la introspección, porque en la introspección ves las fracturas de tu imagen perfecta, y por eso buscas siempre ruido, validación, movimiento constante.
No quiere que pienses, quiere que reacciones. No quiere que sientas, quiere que actúes sin preguntarte por qué. Vivimos anestesiados. Pantallas, likes, rutinas frenéticas, consumo interminable. Todo está diseñado para que el ego esté cómodo. Pero mientras más cómodo él está, más adormecida está tu alma. ¿Alguna vez te has sentido profundamente vacío, incluso cuando todo parece estar bien? Tienes trabajo, pareja, salud. Y sin embargo, algo dentro se siente desconectado. Esa sensación no es un error, es una alarma, una señal de que el ego ha ocupado tanto espacio que ya casi no queda oxígeno para lo que realmente eres. Y entonces empiezas a buscas respuestas en libros, en talleres, en cursos, en religión. Y sí, todo eso puede ayudar. Pero si no lo haces desde un lugar consciente, el ego tomará el control también allí, porque el ego espiritual es quizás el más peligroso de todos. De repente ya no eres el exitoso que todos admiraban. Ahora eres el despierto que todos deberían imitar. Y vuelves a lo mismo, competir, compararte, imponer. Solo que ahora lo haces con palabras más bonitas, más elevadas, más espirituales. ¿Y qué hace el ego mientras tanto? Sonríe, porque sigue siendo el protagonista. No importa si ahora hablas de energía, chakras, arquetipos o traumas. Si lo haces desde la necesidad de ser alguien, de tener razón, de demostrar tu superioridad, sigue siendo el ego disfrazado. Como diría Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar que tu ego te ha dominado no es una derrota. Es el comienzo de la verdadera transformación. Y transformar no es destruir al ego, es ponerlo en su lugar. Es reconocerlo como una herramienta, no como tu esencia. Usarlo para expresarte, pero no para definirte. Permitir que hable, pero no dejar que decida por ti. Y entonces algo mágico ocurre. Dejas de vivir para agradar. Dejas de necesitar validación constante. Dejas de actuar como si tu vida fuera una vitrina. Y comienzas a respirar desde un lugar más auténtico, más libre, más humano. Pero cuidado, el ego no se rinde fácilmente. Y cada vez que intente recuperar el control, lo hará con sutileza. Usará tu miedo, tu necesidad de pertenecer, tu deseo de seguridad, y por eso necesitas estar presente. Necesitas observarte, no con juicio, sino con compasión feroz. ¿Te atreves a mirarte sin filtros? A desmontar esa identidad que construiste para ser aceptado, a soltar lo que creías que eras, para descubrir lo que realmente eres. No es fácil, pero es el único camino hacia una libertad que no depende de nadie, ni de nada. Tu ego no quiere que despiertes, porque si despiertas, él muere. Hay una razón por la que tantos de nosotros vivimos como autómatas. ¿Por qué repetimos ciclos dolorosos? ¿Por qué nos saboteamos justo cuando estamos por lograr algo significativo? Y esa razón tiene nombre. El ego teme tu despertar. Porque despertar, en el sentido más profundo, no es simplemente darse cuenta de algo. Es permitir que una parte de ti muera. Es soltar las ilusiones reconfortantes. Es mirar al abismo y aceptar que lo que has llamado yo todo este tiempo era solo una versión domesticada de ti mismo. El ego se construye para sobrevivir en un mundo que te exige adaptarte. Pero tu alma, tu inconsciente, tu esencia, no quiere sobrevivir. Quiere vivir con todo lo que eso implica. Incertidumbre, dolor, belleza, profundidad, contradicción. Y ese tipo de vida es insoportable para el ego. Carl Jung fue muy claro en esto. No puedes convertirte en quien realmente eres si no atraviesas la oscuridad. La oscuridad de tus traumas, tus miedos, tus deseos reprimidos y sobre todo, la oscuridad de tu falsa identidad. Pero el ego ha hecho un gran trabajo. Te ha convencido de que mirar esa oscuridad es peligroso, que es mejor mantener el control, que si te cuestionas demasiado,
perderás la cordura, que si sientes demasiado, te romperás, y así sigues funcionando. No viviendo, funcionando. Trabajo, familia, redes sociales, rutinas. Todo estructurado de tal forma que nunca tengas que pausar, que nunca tengas que enfrentarte a ti mismo. Y cuando lo haces, cuando algo dentro de ti se agita, el ego responde rápido. Estás siendo dramático. Estás exagerando. Sé fuerte. Distráete. Trabaja más. Compra algo. Y tú le obedeces. Pero esa voz interior que susurraba en medio del ruido no desaparece. Solo espera. Es la voz de tu sombra. Esa parte de ti que contiene todo lo que has reprimido, negado o temido. Y que, según Jung, es la puerta hacia tu verdadera transformación. Porque aquí está el secreto. Tu sombra no es tu enemiga. Es tu energía vital. Es tu verdad no vivida. Y cuando la integras, cuando la reconoces sin miedo, dejas de estar dividido. Ya no eres un fragmento, eres totalidad. Pero el ego odia esa idea, porque si tú te completas, él pierde poder. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas esconder tu vulnerabilidad. Ya no necesitas compararte, porque simplemente eres. ¿Y qué pasa cuando una persona simplemente es? Se vuelve libre, y nada amenaza más al ego que la libertad. ¿Te has preguntado por qué te boicoteas justo cuando vas a tomar una decisión que te libera? ¿Por qué sientes ansiedad cuando estás por decir una verdad que lleva años encerrada? ¿Por qué te convences de que no puedes, de que no sabes, de que no mereces? Porque el ego ha hecho de tu jaula un hogar, una jaula dorada, sí, llena de títulos, de apariencias, de logros, pero jaula al fin. Y salir de ella es incómodo, duele, te expone, te rompe las certezas, te obliga a ser honesto contigo mismo. Pero si no lo haces, si no te enfrentas al ego, si no comienzas ese proceso interno de desidentificación con lo falso, seguirás viviendo una vida que no es tuya, una vida basada en lo que esperaban de ti, en lo que aprendiste por miedo, en lo que imitaste para ser amado. Y vivir así es una forma elegante de morir. Jung decía que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la integridad. Y la integridad no se logra construyendo un personaje ideal, se logra abrazando tu totalidad. Luz y sombra, fuerza y fragilidad, sabiduría e incertidumbre. Pero para llegar allí, debes cruzar el umbral, y ese umbral es tu ego. Cada vez que eliges el silencio en vez de la reacción automática, lo atraviesas. Cada vez que eliges sentir, en vez de suprimir, lo atraviesas. Cada vez que te observas sin juicio, lo atraviesas. Y en ese cruce, lentamente, algo dentro de ti despierta. Una mirada más profunda, una voz más sabia, una certeza que no viene de afuera, sino de un lugar muy antiguo y muy real dentro de ti. Y entonces, la vida deja de ser una performance y empieza a ser una exploración. Ya no tienes que demostrar nada, solo vivir con presencia, con coherencia, con coraje. Pero recuerda, el ego no se extingue, siempre estará ahí, susurrando, esperando. Tu trabajo no es eliminarlo, es reconocerlo a tiempo, para que no tome el volante, para que no decida por ti, para que no te robe la vida que viniste a vivir. Así que detente un segundo, mira hacia adentro y pregúntate con absoluta honestidad, ¿desde dónde estás viviendo hoy? ¿Desde tu alma o desde tu ego? Tu respuesta, aunque incómoda, podría salvarte de una vida entera de desconexión. La máscara más peligrosa es la que olvidas que llevas puesta. ¿Sabes cuál es el mayor triunfo del ego? No es convertirte en alguien importante. No es lograr que ganes dinero, aplausos o poder. Es lograr que olvides que llevas una máscara puesta. Que confundas tu personaje con tu ser y que te aferres tanto a esa ficción que si alguien intenta quitártela, lo ataques. Carl Jung lo llamaba la persona,
el rostro social que mostramos al mundo. No es mala en sí misma. Necesitamos cierto grado de máscara para convivir, para funcionar. El problema es que, si no eres consciente de que es una máscara, vives encarcelado en una identidad que no elegiste. Una identidad que te protege, pero también te mutila. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces te has hecho pequeño para no incomodar? ¿Cuántas veces has fingido estar bien solo para no parecer débil? Cada uno de esos actos construyó una capa sobre tu autenticidad, una capa sobre tu alma, y cuando te das cuenta, ya no sabes quién eres debajo de todo eso. El ego quiere que esa confusión se mantenga, porque mientras no sepas quién eres, él puede seguir interpretando 1000 papeles. El hijo perfecto, el profesional exitoso, el espiritual ejemplar, el rebelde admirable, el mártir silencioso, y cada papel alimenta su existencia, aunque al hacerlo, silencie la tuya. Jung nos advierte, el encuentro con uno mismo es el desafío más temido del ser humano, y con razón, porque mirar hacia adentro no solo revela belleza, también revela tu sombra, tu rabia, tu envidia, tus deseos ocultos, tu necesidad de control, todo eso que has reprimido por años para encajar. Pero aquí está el punto crucial. Lo que reprimes no desaparece, se esconde, y desde ahí actúa, sabotea tus relaciones, te impulsa a repetir los mismos errores, te hace explotar sin razón, te hace sentir vacío, insatisfecho, perdido. Porque cuando niegas tu sombra, el ego la toma y la proyecta afuera. Empiezas a ver en otros lo que no puedes aceptar en ti. Criticas, juzgas, atacas, sin saber que te estás viendo a ti mismo, reflejado. Por eso, el trabajo no es eliminar el ego, es desenmascararlo, es mirarlo con atención y decir, sé quién eres, sé por qué estás aquí, pero ya no te creo todo. Y eso cambia tu vida. Empiezas a actuar desde otro lugar, no desde la necesidad de agradar, sino desde la coherencia, no desde el miedo al rechazo, sino desde la autenticidad, no desde el piloto automático, sino desde la conciencia. Pero cuidado, aquí viene uno de los últimos trucos del ego. Cuando ve que estás despertando, se disfraza de conciencia. Te dice, ahora eres más sabio que los demás. Te hace creer que estás más allá del ego, y ahí vuelve a ganar terreno. Este es el momento más sutil del camino, cuando crees que estás iluminado, pero solo estás atrapado en una forma más sofisticada de ego, el ego espiritual. Por eso Jung insistía tanto en la humildad psicológica, en el coraje de reconocerte fragmentado, contradictorio, incompleto, no como una falla, sino como una oportunidad. Porque solo desde ahí, desde la honestidad brutal contigo mismo, puede nacer la verdadera transformación. No necesitas destruir tu ego, solo necesitas dejar de alimentarlo con mentiras, con pretensiones, con máscaras que ya no tienen sentido, con silencios que te rompen por dentro. Y eso empieza con una decisión que nadie puede tomar por ti. ¿Vas a seguir interpretando un personaje o vas a comenzar a habitar tu verdad? No es cómodo, no es rápido, no es glamuroso, pero es real. Y lo real siempre tiene un poder silencioso, un magnetismo que no necesita ser explicado, una profundidad que no busca aprobación, una autenticidad que no puede ser imitada. Esa es la vida que está esperando por ti. No la vida perfecta, sino la vida tuya. Así que, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás algo dentro de ti ya comenzó a romperse, o mejor dicho, a liberarse. Y si esa grieta interna te duele, recuerda, por esas grietas es por donde entra la luz. Este no es el final, es el principio, si tienes el coraje. Si sentiste un estremecimiento durante este viaje, si una parte de ti se incomodó, se removió o incluso quiso cerrar este video,
es porque algo real fue tocado. Y eso, aunque duela, es sagrado. No necesitas entender todo ahora. No necesitas tener respuestas definitivas. Solo necesitas dar un paso, pequeño, silencioso, pero firme. Un paso hacia ti mismo. El ego te dirá que no es el momento, que aún no estás listo, que mañana, tal vez, pero el alma no espera. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte tuya ya decidió despertar. Así que, no apagues esta llama, no regreses al adormecimiento, no permitas que la voz del miedo sea más fuerte que el llamado de tu verdad. Hazte una promesa, la más importante de todas: voy a dejar de mentirme. Y si este mensaje resonó contigo, no te lo guardes. Compártelo con alguien que también necesite oírlo, con alguien que esté atrapado en su propio laberinto. Podría ser la grieta por donde entra la luz en su vida. Déjame saber en los comentarios qué parte tocó más tu alma. Porque este canal no es un monólogo, es un espacio de encuentro para quienes se atreven a ir más allá de la superficie. Y si quieres seguir explorando las capas ocultas de tu psique, tu sombra y tu poder interior, suscríbete. Este es solo el comienzo. Y lo que viene va a cambiarte para siempre. Despierta. No estás solo. Y ya no hay vuelta atrás.